Hola nuevamente a todos y todas de esta cursada. Eh, Comenzamos con un tema conocido por todos ustedes ya, que es todas las infecciones relacionadas a VIH. En esta oportunidad comenzaremos hablando sobre la historia natural y patogenia, diagnóstico de VIH y también inicio de tratamiento. Bueno, a 30 años de inicio de la epidemia se produjeron profundos cambios en la relación de los cuidados de las personas que conviven con VIH, siendo los pilares fundamentales actualmente el diagnóstico precoz y el inicio de tratamiento antirretroviral oportuno. En la Argentina se estima que existen 139.000 personas con VIH y de ellas el 17% se desconoce su diagnóstico. La tasa de infección por VIH se calcula de 10 por 100.000 habitantes en este momento, con una mayor concentración en el AMBA, pero sobre todo en los últimos años se ha observado un descenso en la concentración de los nuevos diagnósticos de VIH en relación al total del país. Actualmente, entre el 2017 y 2018 se notificaron 5.800 nuevos casos por año de VIH y quizás lo que hay que recalcar que de todas las personas actualmente que conviven con VIH, el 73% se atienden en el sistema público. Bueno, acá podemos observar que en la evolución de las tasas específicas de VIH por 100.000 habitantes en la Argentina entre el 2008 y el 2017, se observa en general una disminución de la tasa en los últimos años. Ahora, si las diferenciamos por sexo, lo que observamos es que en general los hombres, sobre todo en la edad entre 15 y 24 años, esta tasa se mantiene estable, a diferencia de todas las tasas en mujeres de diferentes edades van en descenso. Se ha visto una relación entre que los más afectados de los hombres son aquellos que tienen bajo nivel de instrucción educativa. En esta imagen podemos ver la historia natural del VIH en ausencia de tratamiento, donde podemos observar el comportamiento en las distintas fases del ARN viral, que se observa en una línea roja, el CD4 en la línea azul y los anticuerpos en la línea verde. Esto tiene cuatro fases diferenciadas, una llamada eclipse, otra aguda y una crónica y termina en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como ustedes saben, inmediatamente después de la infección y durante el periodo aproximadamente de 10 días, el VIH se replica en la mucosa y submucosa del ARN del virus, el cual todavía no se puede detectar en plasma en esta fase. Esta fase se llama eclipse. A esta fase le sigue la llamada fase aguda, que se da dentro de las primeras 6 semanas después de la infección, donde el virus se está replicando activamente, pero aún no ha desarrollado anticuerpos, pudiéndose ya detectar en este momento el ARN viral en plasma. Durante esta fase los niveles de carga viral son muy elevados, llegando a pico de 10 a las 7 copias por mililitro, siendo comparables los alcanzados en esta fase con los de las fases finales de la infección. En esta fase es donde la población de linfocitos CD4 es el foco del virus, por lo cual disminuye en gran número coincidiendo con el pico de la carga viral. Después de alcanzar su pico, la carga viral comienza una disminución de los niveles de plasma debido a la respuesta del huésped en la lucha por controlar la infección. La aparición de las respuestas celulares de linfocitos citotóxicos específicos para el VIH
se han asociado una disminución de la carga viral durante esta fase, lo cual refleja el esfuerzo del huésped para contener la replicación viral. Después de la caída inicial entonces de esta viremia en los meses siguientes, se establece un equilibrio en la carga viral, iniciando la fase crónica de latencia. En esta fase se producirá una paulatina disminución del número de linfocitos CD4 y de esta forma se va produciendo la inmunosupresión hasta tener en un momento la aparición de acuerdo al grado de inmunosupresión, de enfermedades oportunistas según va avanzando esta cronicidad, desarrollándose finalmente la fase sintomática o de SIDA, que sin tratamiento antirretroviral en esta fase termina con el fallecimiento del individuo. Ahora, en la mayoría de las personas, la fase crónica dura aproximadamente de 8 a 10 años sin tratamiento antirretroviral. Pero existen poblaciones que se diferencian según su progresión. Tenemos las llamadas progresores rápidas de aproximadamente un 5% de la población, las cuales desarrollan SIDA en 4 años. Otra población, llamado progresores lentos, que es de 5 a 10% de la población, están estables por 10 años con CD4 por arriba de 500 a pesar de tener cargas virales detectables. Y a su vez hay un grupo llamado controladores de elite que tienen una carga viral menor de 50 copias, al menos, por lo menos un año de la infección, durante la infección, en ausencia de tratamiento. Durante la fase aguda de la infección por VIH, los pacientes pueden desarrollar distintos síntomas parecidos a una gripe o una mononucleosis, incluyendo en su mayoría fiebre o cefalea, también hay mialgias, artralgias, fatiga, pérdida de peso, puede haber un exantema, puede haber una faringitis o puede presentar problemas gastrointestinales. Se pueden observar también patologías como linfadenopatías, plenomegalias, úlceras orales, artritis, faringitis, exudativas, úlceras genitales o rectales, signos de neuropatías. Y estos síntomas se pueden presentar desde días hasta 10 semanas después de la infección, aunque normalmente su duración es alrededor de 2 semanas. Como la mayoría de los síntomas son inespecíficos, la fase aguda lamentablemente pasa muchas veces sin ser detectada. Además, se estima que la mitad de las infecciones, de las nuevas infecciones por VIH, son asintomáticas, por lo cual es difícil pensarlos o detectarlos en ese momento. Debemos recordar además que acuérdense que en esta fase hay mucha replicación viral y la misma se prolonga aproximadamente entre 3 a 6 semanas de duración. Debemos tener en cuenta que acorde también a la severidad y al número de síntomas, también se ve asociado con el pronóstico más rápido de progresión de la enfermedad. Esta imagen esquematiza la transmisión sexual por VIH a través de la mucosa submucosa genital o rectal por el virus libre o asociado a células dendríticas, donde se establece una población de células infectadas que en pocos días llega a los ganglios linfáticos y desde donde se disemina rápidamente por el organismo, alcanzando al tejido linfoide asociado al intestino, donde residen gran parte de estas células, existiendo de esta forma una importante pérdida de células CD4 de memoria, tanto por efecto citopático directo como por mecanismos de apoptosis. En esta fase de infección, la replicación masiva del virus hace que la carga viral en plasma alcance su pico entre 3 a 4 semanas,
después de la infección con una rápida expansión sistémica que se asocia a la destrucción de las reservas de células CD4 y al establecimiento de los reservorios del virus en latencia, principalmente en las células de memoria durante las primeras semanas de infección. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el daño producido por el VIH en la barrera mucosa intestinal facilita la entrada de bacterias de la luz intestinal hacia los tejidos y a la sangre, lo que contribuye a una activación del sistema inmunológico con la consecuente secreción de citoquinas sobre la expresión de receptores de proliferación celular y facilitando así la replicación viral y la destrucción de linfocitos CD4. Esta activación del sistema inmunológico se ha asociado también con la progresión de la enfermedad. Es importante saber que la mayor parte de los transmisores, que la mayor parte de las transmisiones, quise decir, se realizan en la fase aguda, en esta fase, sobre todo en los primeros 6 meses de infección. Por tal motivo, y vuelvo a recalcar, es importante realizar diagnóstico temprano para inicio de tratamiento inmediato. En esta imagen se muestran los diferentes estadios de la infección por VIH, observándose la aparición secuencial en la sangre de marcadores virales y los anticuerpos detectados mediante pruebas estándar de laboratorio como el ARN viral, la proteína P24, los anticuerpos específicos contra proteínas recombinantes detectados por ELISA, anticuerpos que se unen también a proteínas virales fijadas detectadas por Western blot. Vemos acá que en las distintas, cuáles son los laboratorios que se detectan en las distintas fases. Por ejemplo, la carga viral comienza a detectarse ya en los primeros días de la fase aguda. El antígeno P24 se detecta pasado los 10 días de la fase aguda y después algunos anticuerpos específicos del ELISA, sobre todo los de ELISA de cuarta generación, aparecen entre la segunda y tercera semana. El Western blot aparece después del día 25 y aparecen otros anticuerpos que se unen a proteínas como por ejemplo las de la integrasa, que es el antígeno P31. Digamos, una de las cosas importantes es que la ELISA, ustedes saben que hay ELISAs de primera, segunda, tercera y de cuarta generación. En los últimos años estas serologías ha ido cambiando y es importante que las ELISAs de cuarta generación ya son capaces de detectar la infección aguda tan solo una semana más tarde que la que es determinada por la carga viral, ya que detecta el antígeno P24. Si bien la mayoría de los ELISA solo dan resultados positivos o negativos y no distinguen entre el positivo por la detección de anticuerpos. En los últimos años, el mayor desarrollo del diagnóstico se ha hecho a través de las pruebas rápidas que detectan anticuerpos específicos contra VIH, teniendo esto una sensibilidad y especificidad del 97%. Y generalmente son positivas a partir de la quinta semana de infección. Esto permite tener resultados rápidos en 15 minutos, no requiere mucho entrenamiento, no requiere una estructura del laboratorio, se realizan en centros de salud o pueden hacerse testeos en campañas de testeos en otros lugares. Y lo importante es que se puede dar una información al paciente sin pérdida del mismo, porque a veces el paciente tenía que volver y teníamos pérdida del paciente. E informa positivo o negativo.
Bueno, el algoritmo para este test rápido, como habíamos dicho, daba un positivo o negativo. En caso de ser positivo, se realiza una carga viral, el cual, si es detectable, confirma el diagnóstico. Si es no detectable, no lo descarta. ¿Se acuerdan que teníamos también, podía plantearse de un controlador de lead? Entonces, en ese caso, se realiza un Western blot. Digamos que solamente siempre se va a realizar cuando tenemos carga viral indetectable, y en este caso, si confirma el Western blot es positivo, confirma el diagnóstico. Si es negativo, no lo confirma, y si es indeterminado, es decir, que no tiene todas las bandas, lo que se hace es se solicitará una nueva muestra más adelante con un seguimiento médico del paciente. Ahora bien, el tratamiento antirretroviral realmente ha cambiado el curso natural de la infección por VIH, con mejoría sustancial en la calidad y el tiempo de sobrevida. Induce a una supresión completa y sostenida de esta replicación viral, lo que permite la recuperación de la función inmune, limitada al reservorio viral, y evita la progresión clínica, con lo cual constituye actualmente la mejor estrategia de prevención en la transmisión en términos de eficacia. El inicio temprano además promueve la disminución de la morbimortalidad asociada, con impacto que ya está más que demostrado en el pronóstico de esta infección. Y es importante que para asegurar el tratamiento temprano es fundamental, en primer lugar, mejorar el acceso de diagnóstico. En nuestro país aproximadamente el 17% de los individuos, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado? Infectados, desconocen la infección, y de todos los diagnósticos realizados, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de 5.800, un 36% se diagnosticó en forma tardía, es decir, que ya tenían un recuento de CD4 menor de 200, o estaba en una etapa clínica avanzada. Es decir, las preguntas que nos vamos a hacer: ¿cuándo iniciamos el tratamiento antirretroviral? Ni bien tengamos el diagnóstico. ¿Con qué? Vamos a hablarlo más adelante. Entonces, tenemos que recordar siempre que se recomienda iniciar tratamiento antirretroviral a todas las personas independientemente de su recuento de CD4. Este inicio debe estar siempre precedido de un proceso de consejería y educación sobre los beneficios del tratamiento, y recalcar la importancia de la adherencia. Tenemos que tener en cuenta que hay factores clínicos y psicosociales que pueden diferir el inicio del tratamiento. El mismo deberemos ajustarlo a situaciones especiales, como por ejemplo en el contexto de una infección oportunista, o cuando se considere que el paciente no está preparado para afrontarlo, y en este caso debería tener un apoyo a través de el sistema de salud mental. Perdón, sistema sería de los servicios de salud mental. Existen también escenarios puntuales donde este inicio es urgente, como lo son el embarazo, las condiciones definitorias de SIDA, infecciones oportunistas, bajo recuento de CD4, nefropatías vinculadas al VIH, y en el caso de la infección aguda. Ahora bien, habíamos hablado que teníamos a veces tener en cuenta algunos factores clínicos y psicosociales. En el caso del clínico, que deberíamos ajustarla en contexto de una infección oportunista. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que hay que evaluar si el paciente tiene o no tiene riesgo del síndrome inflamatorio
de reconstitución inmune de tener este síndrome. También si tiene interacciones medicamentosas o hay una suma de toxicidades por el estado en que se encuentra el paciente. En el caso, por ejemplo, de infecciones oportunistas como la tuberculosis o la criptococosis meningia, siempre en general se plantea diferir el inicio del tratamiento debido a que en estos casos hay mayor probabilidad de síndrome de reconstitución inmune y por lo tanto hay una mayor probabilidad de mortalidad asociada al mismo. Bueno, debemos iniciar el tratamiento. Ahora, ¿con qué iniciar? En este momento se recomienda una combinación de 3 drogas antirretrovirales, incluyendo 2 inhibidores nucleosídicos asociados a una tercera droga de otra clase. En el orden de preferencia tenemos primeramente un inhibidor de la integrasa, como es el dolutegravir, o un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir, o en tercer lugar un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa. En este último caso siempre hay que descartar que no haya resistencia previa. ¿Cómo vamos a seleccionar el esquema? Primeramente es el que tenga una mejor posología, es decir, cuanto menor número de comprimidos mejor, y tomas diarias mejor, y cuando haya menor toxicidad y una mayor barrera genética. Es decir, lo que siempre hay que primar o tenemos que tener en cuenta que en ningún caso ninguna persona debe recibir un tratamiento subóptimo. Bueno, debemos recordar que la primera elección eran 12 nucleosídicos, por ejemplo, tenofovir y antricitamina de primera elección. Generalmente debemos recordar que el tenofovir está contraindicado en presencia de personas con un CLID en creatinina menor de 60, que además las personas no deben tener antecedentes de osteoporosis o fracturas patológicas, ya que afecta todo lo que tenga que ver con el metabolismo óseo. Otros nucleosídicos puede ser el abacavir con la lamiburina, y en estos casos siempre hay que descartarse la presencia del HLA-B 5701, es decir, que determina, el alelo que determina la sensibilidad al abacavir. Y también, si la carga basal es mayor de 100.000 copias por mililitro, no conviene emplearlo inicialmente, salvo que vaya acompañado con otra medicación de alta barrera genética, como el dolutegravir o darunavir, ritonavir. Después, estos serían como los nucleosídicos y la asociación. La primera de elección es el dolutegravir. Este tiene alta barrera genética. Recordar que en las personas con edad fértil hay que tener en cuenta que deben emplear un método anticonceptivo. Hasta ahora, por lo menos, se planteaba que en las primeras semanas de gestación estaba contraindicado porque se lo asoció, hubo reportes con trastorno del cierre del tubo neural, pero si bien esto está en investigación actualmente. En el caso, recordar que si se asocia con rifampicina, la dosis debe ser doble. Y que todo con respecto a si uno tiene que darle al paciente antiácidos, estos deben ser dados por separado con el dolutegravir. Como otro esquema alternativo, digamos, en primer lugar, es un inhibidor de proteasa como el darunavir 800, ritonavir 100, que en este caso siempre hay que tener en cuenta todo lo que tenga que ver sobre las interacciones de los inhibidores de proteasa,
sobre todo con el citocromo P450 y en el caso de que exista alguna alergia conocida a las sulfonamidas. Y después, como tercer esquema alternativa, tenemos el Efavirenz, que es importante que hay que administrar antes de dormir y siempre por lo menos 2 horas después de cenar. Considerar que si la persona tiene algún antecedente de trastorno depresivo o idea suicida, estaría contraindicado, ya que además tiene un impacto en los cuadros neuropsiquiátricos, y que sus trastornos, sobre todo en el primer mes de administración, dan sintomatología neurológica como mareos, vértigos y pueden tener sueños vividos. Bien, nosotros tenemos el paciente que ha sido diagnosticada o diagnosticado, que en las primeras consultas debemos tener claramente varios puntos en su evaluación, ¿no? Tenemos que tener una historia clínica completa, evaluar su condición social y psicológica, hacer un examen clínico completo, poner de un laboratorio, descartar otras ITS, ya sea con laboratorio o por interrogatorio. Hay que solicitar una PPD, evaluar vacunas, evaluar una evaluación cardiovascular y en la evaluación de control ginecológico y evaluar también la posibilidad de pedir PAP anal en el caso de hombres que tengan sexo con hombre o en el caso también con antecedentes de HPV y sexo anal independientemente de su preferencia. Bueno, entonces dentro de la evaluación clínica, social, de su vida sexual y reproductiva, de su riesgo cardiovascular que hay que evaluar, del calendario de vacunación, todo lo anteriormente hablado, desde el laboratorio debemos tener en cuenta que hay que solicitar un estudio de resistencia o genotipificación previamente, el antígeno de histocompatibilidad para el HLA-B 5701, que es para evaluar la hipersensibilidad a la vacavir, sobre todo si uno lo va a usar en ese momento o a futuro, es importante ya tenerlo hecho. En el caso de que el paciente no disponga en ese momento porque no es muy antigua o no lo tiene, pensar en pedirle una muestra de carga viral o tener el recuento SD4, solicitar un laboratorio con hemograma, química, la función renal, el perfil lipídico, serologías para ITS, recordar sífilis, hepatitis A, B, C. También tenemos que pedirle serología para toxoplasmosis y chaga, un test de embarazo, solicitar la radiografía de tórax y la PPD para descartar una infección latente, ¿sí? Y tener en cuenta que hay que solicitar una antigenemia en caso de ser factible, para criptococosis en personas con CD4 menor de 100. Bueno, otro punto a tener en cuenta es la prevención, y actualmente hablamos de prevención combinada. ¿Y qué es la prevención combinada? Se trata de una estrategia que implica diferentes abordajes de prevención, tanto en áreas biomédicas, en áreas comportamentales y estructurales, que se aplican a diferentes niveles, es decir, tanto a las personas como a los grupos sociales, y a sus vínculos y en la zona territorial, acorde a determinadas necesidades específicas y a la forma de la transmisión viral.
Para la prevención combinada se requiere el uso de diferentes herramientas. Por ejemplo, en el área biomédica, una de ellas es el testeo universal para VIH, sobre todo en el marco de la suscripción de las metas regionales 90-90-90 de la OMS, OPS y que adhiere el Ministerio de Salud de la Nación, que ustedes saben que esto es 90-90-90, significa 90% de los diagnósticos, de esos 90% de tratamiento y de ellos 90% de adherencia. Con esto tendríamos una carga viral poblacional menor de 50 con disminución en la transmisión viral. Estimular también la demanda espontánea de diagnóstico, promoviendo el testeo voluntario con asesoramiento, vincular ofertas activas de diagnóstico a través de los equipos de salud, independientemente de la consulta que haga el paciente. A tener acceso universal al tratamiento para todas las personas con VIH y recordar que el inicio del tratamiento precoz ha demostrado reducir significativamente el riesgo de transmisión de la infección, siendo también un pilar fundamental en la prevención combinada. La profilaxis pre y post exposición es sumamente importante, evaluar las inmunizaciones. En el área comportamental, tenemos que tener en cuenta la posibilidad del acceso a preservativos y geles lubricantes. Esto es hacer determinar, digamos, a la población que el uso consciente del preservativo en las relaciones sexuales es la única medida efectiva, no solo de prevenir el VIH, sino de otras infecciones de transmisión sexual, como también así de embarazos no planificados. Con respecto también en cuanto al área estructural, tenemos que plantear la eliminación del estigma y la discriminación de determinadas poblaciones claves, tener pendiente lo que es el abordaje de género. También debemos tener un marco normativo en la protección de los derechos de las personas que conviven con VIH y las poblaciones claves. Hay que hacer intervenciones para la reducción de el estigma y la discriminación. Bueno, espero no haberme olvidado de algunas. Bueno, yo por último, para terminar, quería poner como otro concepto que es el I igual I. Indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué significa esto? Si nosotros logramos que si una persona tiene carga viral indetectable durante más de 6 meses, que tiene controles adecuados y logra tener una supresión de la misma por más tiempo, esa persona no transmite el virus en VIH y empiezan además de VIH, por lo cual además se empieza a hablar de también como otro método de prevención es las cargas virales poblacionales. Bueno, lo más importante, y esto sí es que quiero volver a recalcar, que indetectable es igual que intransmisible y esto tiene una evidencia científica sólida. Bueno, muchas gracias por su atención. Creo que el próximo año con las actividades prácticas van a poder
tener un poco más de la dimensión y comprensión de estos conceptos que se trataron de vertir en esta charla y poder llevarlo a práctica.